Buenas, soy Danilo El Giusti. Les voy a estar presentando en este caso dos módulos muy relacionados dentro del ciclo introductorio de Gobierno y Estado. Vamos a hablar de partidos políticos y de sistema de partidos políticos. Seguimos con el módulo introductorio de Gobierno y Estado. En este caso vamos a hablar sobre partidos políticos. Como hablamos anteriormente, la democracia representativa implicó un cambio, una intermediación entre la sociedad, la ciudadanía y el Estado. Mientras que en la democracia antigua, la democracia clásica, teníamos un gobierno de personas, donde las personas participaban directamente de los asuntos públicos, en la democracia moderna o representativa lo que tenemos es un gobierno a través de partidos políticos. La ciudadanía va a estar intermediada por los partidos y de esa forma va a llegar al Estado, ¿no? Ahí tenemos la relación de representación que cumplen justamente los partidos políticos en las democracias modernas. Hoy por hoy sabemos que los partidos políticos están en casi todos los estados-nación. Y sobre todo en todas las democracias occidentales son gobiernos de partidos, ¿no? Quienes llegan a los principales cargos legislativos y ejecutivos lo hacen a través de partidos políticos, ¿no? Por eso se suele mencionar que la democracia moderna es impensable sin partidos políticos, ¿sí? Incluso las personas que buscan llegar por fuera de las estructuras tradicionales terminan creando con el tiempo algún partido político para nuclear a su grupo más cercano, ¿no? Y para que sus seguidores, sus militantes tengan algún tipo de organización. Pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de partidos políticos? ¿Qué definición podemos dar? Digamos, se han ensayado muchas definiciones a lo largo de la historia, de la filosofía política, de la ciencia política, pero el consenso es que tenemos que partir de una definición mínima, una definición que pueda aplicar a cualquier tipo de partido político y que se centre en su especificidad, ¿no? Muchas veces se habla de la ideología de los partidos, que tienen que tener una ideología en común, y eso no siempre lo vemos. Digamos, que existe un partido político no necesariamente implica que las personas que están ahí dentro piensen igual, ¿no? Por eso es que si vamos a lo más elemental, a lo más mínimo de la definición de partidos, encontramos que está ahí su rol electoral, ¿no? Lo que hacen todos los partidos políticos es participar en elecciones. Eso es lo que los define, ¿no? Por eso el politólogo italiano Giovanni Sartori hace esta definición, ¿no? De que un partido es cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial, digamos, tiene que tener un determinado nombre por el cual es reconocido, que se presenta a elecciones, ¿no? Esto es lo más importante, y mediante esas elecciones es capaz de ubicar en cargos públicos a sus candidatos, ¿sí? Es decir, acá Sartori lo que dice es que un partido debe participar en elecciones para ser reconocido como tal, pero además tiene que tener cierto peso, tiene que ser capaz de ubicar a sus candidatos en cargos públicos, ¿no? Si son partidos muy minoritarios que no tienen representación, ni siquiera los considera como tal, ¿no? Y esto va a ser importante para el siguiente bloque cuando hablemos de sistema de partidos, ¿no? Que no todos los partidos cuentan, ¿no? Para Sartori cuentan aquellos partidos que tienen algún tipo de representación y que son capaces de obtener cargos públicos en sus elecciones. ¿Qué es lo que hacen los partidos? ¿Cuáles son las funciones de los partidos? Bueno, hablábamos de que hay cierta intermediación entre el Estado y la sociedad, ¿no? Y ahí los partidos tienen un rol ascendente, un rol de representación de la sociedad, y también tienen un rol descendente desde el Estado, que es un rol de gobierno hacia la sociedad, ¿sí? Son como dos correas de transmisión, una hacia arriba, otra hacia abajo. En el rol representativo lo que hacen los partidos es agregar, agrupar y filtrar las demandas de la sociedad, ¿no? De la ciudadanía. Está bien que hoy, en épocas de redes sociales, cualquiera de su celular puede hacer un reclamo al Estado, puede expresarse en contra de una determinada medida del presidente, del gobernador, pero
eso no tiene el mismo peso que si esa demanda la hace un partido político, ¿no? Por eso los partidos políticos agrupan demandas similares, las agregan, las filtran, ¿no? Le dan una determinada forma, hasta discursiva, ¿no? Y elevan esas demandas hacia el Estado. Con un peso propio, ¿no? Se supone que un partido representa a miles de personas. Entonces, cuando esa demanda la hace el Estado, la hace el partido, perdón, al Estado, es mucho más potente a que lo hagan ciudadanos de forma individual. Otra de las funciones de representación es de movilización social. Digamos, a medida que se fue expandiendo el sufragio, que más personas tuvieron derecho a votar, se incluyeron las capas medias y las capas trabajadoras de la sociedad. Entonces, los partidos también buscaron representar a esta nueva parte de la sociedad que antes era excluida y moviliza, ¿no?, socialmente a ese electorado, ¿no? El siglo XX fue la llegada del sufragio universal y fue también la forma en que los partidos llevaron la expresión de las clases trabajadoras hacia el Estado. Relacionado a esto, también lo que hacen los partidos en su función de representación es estructurar el voto, ¿no? En la sociedad de un Estado moderno tenemos millones de opiniones, ¿no? Cada persona puede tener una opinión distinta. Lo que hacen los partidos es estructurar ese voto en 3 o 4 opciones, ¿no? O en 2 opciones, depende del sistema de partidos. Y entonces esas demandas, esas opiniones tan desagregadas quedan estructuradas en unas pocas opciones, ¿no? Y de esa forma es más eficaz la representación en el Estado. Ahora bien, desde el otro lado, ¿qué hacen los partidos cuando gobiernan? Digamos, ¿qué hacen los partidos desde el Estado hacia la sociedad? Bueno, tienen un reclutamiento de élites de personal político, digamos, toman a sus militantes, a sus funcionarios y los llevan al Estado para desempeñar funciones de gestión pública. Y desde el Estado también lo que hacen es tomar decisiones, ¿sí? Tomar determinadas medidas, determinadas políticas públicas. Las puede tomar el presidente, el gobernador a través de actos administrativos y de decretos, y lo puede tomar también el Poder Legislativo, los diputados, los senadores, a través de la sanción de leyes, ¿no? Pero entonces los partidos también lo que hacen es gobernar, ¿sí? Representan, por un lado, desde la sociedad hacia el Estado y gobiernan desde el Estado hacia la sociedad. Y decimos que los partidos tienen 3 caras. Digamos, podemos ver 3 dimensiones en las que actúan los partidos. El partido en el electorado, es decir, el partido en la sociedad. Ahí de lo que hablamos son de los miembros y de los electores que se identifican con el partido. Afiliados tenemos cada vez menos a nivel mundial, vienen en descenso, porque el vínculo ya no es tan fuerte como antes, donde las personas iban voluntariamente a afiliarse y se sentían parte del mismo partido, quizá para un periodo muy extendido. Hoy la mayoría de la población puede llegar a cambiar de partido de una elección a la otra. Por eso también pasamos en la selección de candidatos que hacen los partidos de internas cerradas, donde solo participaban los afiliados, a, por ejemplo, un sistema de paso, donde todas las personas pueden participar de la selección de candidatos de la agrupación que quieran, ¿no? Vamos a tener un módulo especial breve hablando de las PASO. Y también cada vez hay más voluntarios en las campañas electorales y no ya tanto militantes, ¿no? O estos propios afiliados que participaban toda la vida del mismo partido. Los vínculos entonces de los partidos con la sociedad son cada vez más débiles. Otra de la cara del partido es el partido en el Estado, el partido cuando está en el gobierno y en el Parlamento. Dentro de cada partido predominan los líderes que ganan elecciones, ¿no? Eso es lo que fortalece a los liderazgos dentro de los partidos. Porque esas personas, una vez que ganan elecciones, obtienen cargos públicos y desde ahí tienen recursos para hacer política, ¿sí? Para mostrar gestión, que es lo que hoy más se valora, ¿no? Poder gestionar mejor que los demás. Además, eso le da capacidad de patronazgo, es decir, ubicar en puestos del Estado a sus militantes, sus afiliados más cercanos, ¿no? Entonces, el partido se va fortaleciendo en el gobierno cada vez más, ¿no? Esto sobre todo desde fines del siglo XX. Y tenemos una tercera cara que es el partido en el comité, ¿no? El partido como organización en la sociedad civil. Estas son las estructuras y
formales de los partidos, ¿no? ¿Quién es el presidente del partido, el secretario general, los vocales, ¿no? Toda esa organización burocrática que tiene el partido por fuera del Estado. Ahí tiene un rol importante la coordinación del Partido Nacional con los partidos en cada provincia, con los partidos subnacionales. Manejan toda la cuestión administrativa y legal para que esté el partido reconocido y que pueda competir en elecciones, pero su rol es cada vez más reducido últimamente, ¿no? Prima el partido en el Estado más que el partido como organización de la sociedad. Y en términos actuales hablamos de que hay una adaptación de los partidos políticos, ¿no? Sobre todo desde fines del siglo XX, ¿no? Y uno de los puntos de esta adaptación es lo que les decía recién. El rol de los partidos pasa más de la representación hacia el gobierno hoy por hoy. Lo que importa tanto no es representar a la ciudadanía, ¿no? Elevar reclamos o mostrar que pueden tomar esas demandas, sino gobernar bien, gestionar, ¿no? Por eso van a ver que en las campañas cada vez más se habla de la gestión, se habla de cifras, ¿no? de la eficacia que tiene determinado partido en el gobierno. Ya no tanto se habla de las identidades partidarias porque son bastante cambiantes esas identidades. Entonces, el partido es lo que el partido hace en el gobierno y va a ser juzgado por eso en las elecciones, ¿no? El partido que está en el gobierno va a ser premiado o castigado en el próximo turno electoral. Entonces, las elecciones pasan a ser como un plebiscito de la gestión del gobierno. Otro punto de la adaptación es que los estados parecen moverse de la sociedad donde habían surgido hacia el Estado y están cada vez más metidos ahí, ¿no? En términos organizativos, los partidos pasaron a ser agencias semiestatales casi, ¿no? Como si fueran un servicio público que da el Estado. Entonces, frente a la apatía social, que muchas veces no creen los partidos o no tienen confianza en los partidos se refugiaron en el Estado y ahí obtienen recursos para subsistir. Relacionado a esto, otra de las adaptaciones que sucedió es que el partido se concentra cada vez más en sus funcionarios. Esos son los líderes del partido, ¿no? Los que tienen poder. Los que están en el Parlamento, los que están en el gobierno van a ser los líderes dentro de cada partido, ¿no? Y sobre todo es importante los que desempeñan cargos ejecutivos, ¿no? Por eso van a ver el rol que tienen a nivel local los intendentes, a nivel provincial los gobernadores, a nivel nacional el presidente dentro de sus partidos. El partido pasa a ser como una red de funcionarios de distinto nivel, ¿no? Incluso las bases, los principales seguidores de los partidos pasan a tener cargos en el Estado porque ya no son millones de afiliados como era en el siglo XX, sino que son grupos más reducidos. Esta debilidad del partido en la sociedad, de debilidad de las identidades partidarias o de fluidez, digamos, nos lleva a un escenario de fluidez, de fronteras más borrosas entre los partidos, ¿no? Mientras que en el siglo XX un radical era radical para toda su vida y siempre iba a estar en contra de los peronistas y viceversa. Hoy por hoy tenemos que una persona puede cambiar su voto cada 4 años y puede votar a un peronista y después puede votar a un no peronista. Entonces las etiquetas partidarias perdieron valor, ¿no? Se redujo el costo de salir de un partido, incluso para los propios políticos. Entonces tenemos el fenómeno del transfugismo. Políticos que van saltando de un partido al otro porque ya no está castigado, como hubiese sido en el siglo XX, que un peronista pasa a ser radical, ¿no? Hoy por hoy esas fronteras entre los partidos son mucho más fluidas. Por eso también tenemos, además de transfugismo, un fenómeno de transversalidad, ¿no? A veces alianzas entre varios partidos donde se nuclean dirigentes y terminan formando un mismo espacio.